¿Y cómo podríamos seleccionar los equipos de acuerdo a esta eficiencia volumétrica? Pero es solamente uno de los parámetros que hay que considerar. Y esta misma eficiencia volumétrica depende de otros factores. Entre ellos, la relación entre la presión absoluta de descarga y la presión absoluta de succión del compresor. Entonces, si consideramos a qué presión está succionando el compresor, que eso lo podemos calcular en la temperatura de evaporación, como antes, y con qué presión está descargando el compresor, y eso lo vemos con la temperatura de condensación. Entonces, si dividimos esas dos presiones, se puede encontrar una relación con la eficiencia volumétrica. Y se ha visto que si esa diferencia de presiones es elevada, por ejemplo, si existe una diferencia muy grande de temperaturas entre la evaporación y la condensación, la diferencia de presiones también va a ser elevada. Entonces disminuye la eficiencia volumétrica. A medida que aumente, a medida que disminuye esa relación de presiones entre la presión de descarga y la presión de succión, esa división, la eficiencia también va a aumentar. Y es una relación casi lineal y es para prácticamente todos los refrigerantes. Entonces, la eficiencia volumétrica también depende de esta relación de presiones. Además, en la eficiencia volumétrica hay que considerar la reexpansión del fluido refrigerante. En un caso ideal tendríamos en una posición al pistón que va a empezar a comprimir el refrigerante dentro de la cámara de compresión, e idealmente este pistón debía moverse hasta un volumen crítico que está relacionado con una presión deseada, con la que queremos descargar el refrigerante. Entonces las válvulas deberían liberar ahí el fluido refrigerante. Sin embargo, cuando el pistón vuelve a su posición original, puede arrastrar algo del refrigerante, una determinada masa del refrigerante. Y esa masa ya va a ocupar un volumen. Entonces, durante la succión no se va a succionar todo el volumen que se requeriría. Y eso influye también en la eficiencia volumétrica del compresor, la disminuye. Se ha tratado de estimar esa variación en la eficiencia considerando justamente los volúmenes en la cámara de compresión, como existe una parte del refrigerante que ha ingresado por la succión, el compresor ya no puede llegar al volumen crítico al cual están ustedes buscando, deseando. Como ya existía algo de masa, solamente va a llegar a comprimir hasta el volumen 1. Idealmente debería llegar hasta el volumen crítico. La eficiencia puede ser una relación de esos dos volúmenes. El volumen 1 al volumen 3 y el volumen 3 al volumen crítico. La masa de gas remanente en el líquido, lo que ha sido succionado nuevamente, puede ser evaluada de esta forma. Si esta es una relación M que nos va a servir para otra ecuación. ¿Qué es esta? Esta relación de volúmenes ocupada por esa masa es incluida en la eficiencia volumétrica de esta forma. Además, incluye la presión de descarga y la presión de succión del compresor. Y N depende del refrigerante. Por ejemplo, N es igual a 1.12 para el amoníaco. Entonces, cada refrigerante va a tener un valor. Y es otra forma de poder evaluar la eficiencia volumétrica. Ahora vamos a considerar la potencia requerida de un compresor reciprocante de pistones. Si se grafica la potencia requerida respecto a la relación de presiones, es decir, la presión
de descarga dividida entre la presión de succión, como hemos hecho acá. Y si la temperatura de condensación es de 30 grados Celsius, se ha encontrado esta gráfica para la potencia, el trabajo y el flujo másico del refrigerante. En situaciones reales de trabajo, un compresor reciprocante siempre va a trabajar con razones de presión entre la descarga y la succión, que va a ir entre 2.5 a 8. Es una relación de presiones normal y una relación de presiones real. Pero si consideran eso, ustedes siempre van a estar trabajando cerca del máximo de potencia. Es decir, su compresor siempre va a trabajar cerca al máximo de potencia. Y eso es algo que tienen que considerar. El compresor es de su refrigerador, es una cámara de refrigeración o es un ambiente refrigerado, siempre va a estar cerca del máximo de potencia. ¿Qué influye eso? En que un aumento en la temperatura dentro de la cámara de refrigeración o el espacio refrigerado va a requerir mayor potencia. Entonces, si ponen compuestos que están calientes dentro de una cámara de refrigeración, lo más probable es que sobreesfuercen al compresor y ocasionen una falla en el mismo. Y en consecuencia todo el espacio refrigerado va a parar, va a entrar en una falla. Entonces, eso es muy importante, porque no importa que sea un refrigerador, una cámara de refrigeración, un espacio refrigerado, siempre consideren que van a estar trabajando en el máximo de potencia. Y no hay que introducir compuestos o materiales calientes dentro del ambiente de refrigeración, porque lo más probable es que van a ocasionar una falla. En una situación real en la que han trabajado con amoníaco como refrigerante, y estaba operando a 1170 revoluciones por minuto. Además han encontrado otra característica, otro parámetro. Se ve que la potencia del compresor varía respecto a la temperatura de condensación. A medida que se eleva la temperatura de condensación, la potencia de compresión aumenta. Y además es una relación con la temperatura de evaporación. Pueden ver aquí, por ejemplo, si seguimos trabajando, por ejemplo, a 0 grados Celsius para refrigerar compuestos. La Paz, ese compresor operado con amoníaco, en el cual además 30 grados Celsius sería una temperatura adecuada para la condensación. La potencia estaría cerca a un máximo, sería 62 kilovatios. Pero para una temperatura de condensación más allá de Cochabamba, la potencia es mucho mayor, llega hasta 80 kilovatios. Entonces, además de considerar los fluidos calientes, de introducir al espacio refrigerado, tiene que considerar la temperatura de condensación. Esto va a depender de dónde esté dispuesto el ambiente refrigerado. Y solamente por tener una temperatura de condensación en un lugar más cálido, la potencia del compresor va a ser mayor. Entonces, eso es justamente lo que les acabo de decir. Un aumento en la temperatura de condensación siempre va a incidir en un incremento en la potencia, a menos de un rango de operación que se considera normal, es decir, real. Hasta ahora lo que hemos hecho es considerar la potencia ideal del compresor, y a eso nos estamos refiriendo hasta ahora. Y esta potencia ideal la obteníamos siempre de la diferencia de entalpías entre la presión al inicio del compresor
2.1, por ejemplo, el ciclo de refrigeración estándar y la presión de descarga del compresor. Pero para una potencial habría que considerar una diferencia de entalpía real. Entonces nosotros sabemos cómo calcular esta diferencia de entalpías reales, lo que se está haciendo en la unidad 5, en la unidad 6, y hace poco también en el anterior ejemplo. Entonces, ¿cómo calcular la diferencia de entalpía real? Depende de la eficiencia de compresión adiabática. Y se ha encontrado que para diferentes compresores reciprocantes, esta eficiencia en una condición real, que es la razón de compresión entre la descarga y la succión, en una situación real, esa diferencia siempre va a ir entre 2.5 a 1. Eso implica que para relaciones de presión bajas, la eficiencia va a estar por encima del 80%, 1 aproximadamente, pero esa eficiencia va a disminuir a medida que aumenten las razones de presión. Va a hablar del 70-80% aproximadamente. Entonces, teniendo esa eficiencia entre 70 y 80%, pues pueden calcular la diferencia de entalpía real y luego reemplazarla acá para poder obtener la potencia del compresor. Entonces, esta diapositiva dice justamente lo que acabo de relatar, que va a variar siempre entre 70 y 80% la eficiencia adiabática, y va a 70 a razones de compresión y 80 a bajas razones de compresión. Sin embargo, tenemos que recordar, como hemos visto en la unidad número 5, que nuestro COP también va a variar con la temperatura de condensación. Y mientras más grande es la temperatura de condensación, el COP va a ser menor. A medida que va disminuyendo la temperatura de evaporación, el COP también disminuye, que es opuesto a lo que vemos con la potencia. Mientras más disminuye la temperatura de refrigeración, la potencia también disminuye. ¿Qué implica esto? Que son muchos parámetros los que tienen que ser considerados en el diseño de un espacio refrigerado y también en la operación, porque la operación de un espacio refrigerado va a depender de todos ellos. Entonces tienen que considerar el COP, que va a ser afectado de una forma con la temperatura de condensación, tienen que considerar la eficiencia, que es la eficiencia de compresión adiabática, y va a depender de estas razones de compresión. Al mismo tiempo, la temperatura de condensación va a afectar la potencia máxima del compresor, y al mismo tiempo esas razones de presión van a afectar la eficiencia volumétrica del compresor. Entonces, todos esos factores para poder seleccionar un equipo adecuado de compresión y las condiciones adecuadas de refrigeración para minimizar el consumo de energía, y dependiendo de la potencia del compresor, escoger entre un compresor reciprocante o un compresor de flujo de tornillo. Pues todos esos parámetros tienen que ser considerados y calculados para poder tener un espacio refrigerado funcionando en condiciones óptimas. Es parte del proceso de compresión, pero otra parte muy importante en un ambiente refrigerado son los evaporadores. Tanto los evaporadores como los compresores son el corazón mismo, el núcleo de un espacio refrigerado. Pues vamos a ver ahora es considerar los evaporadores. ¿Qué tipo de evaporadores
existen. Generalmente se usan dos: los serpentinos cuando se trata de aire, como en los sistemas de aire acondicionado, y los enfriadores de líquido más utilizados son los de tubos de coraza y intercambiadores de placa. El intercambiador que se utiliza más en sistemas de aire acondicionado, como vimos en la primera unidad, esos son los intercambiadores de X. Esto particularmente en ambientes grandes. Entonces estos van a ser operados de forma que el refrigerante ingrese en forma líquida y salga en forma de vapor, y el aire pueda pasar a través del intercambiador de calor y sea enfriado y deshumidificado en el verano, por ejemplo. Para líquidos pueden utilizarse los intercambiadores de tubos y casa. Por ejemplo, en acá lo que se hace es poner el refrigerante líquido e inundar el intercambiador de calor. Y luego el líquido que ingresa caliente es enfriado en el intercambiador de calor y frío. En este proceso, parte del refrigerante líquido va a pasar a la fase de vapor. Lo que se quiere es obtener principalmente vapor. Este va a ser el evaporador para líquidos. Por el tamaño, disposición y precio, cada vez se están volviendo más utilizables los intercambiadores de placas. Existen diferentes empresas que los venden actualmente en Colombia y bueno, prácticamente en todo Bolivia. Y lo mismo van a tener un refrigerante ingresando en forma líquida, y a medida que pasa a través del intercambiador de calor tendría que salir como vapor saturado o vapor sobrecalentado. En este caso el fluido que se quiere refrigerar es agua, entonces va a pasar generalmente en contracorriente. He visto en diferentes modelaciones y situaciones en las que se ha empleado en forma real, en forma práctica, intercambiadores que el fluido en contracorriente es el más eficiente en un sistema de intercambiador de calor, particularmente en este tipo. Entonces, esto es lo que les dije anteriormente, que son los que incluyen más en el mercado, son los más importantes. Y esto es extremadamente importante cuando se usa amoníaco o refrigerantes libres de cloruro, que son los que se tienen que utilizar. Respecto al proceso mismo en el intercambiador de calor, lo que hay que considerar, y es muy importante, que la mayor resistencia a la transferencia de calor se encuentra en el flujo de aire cuando se trata de refrigerar el aire, por ejemplo, en el sistema de aire acondicionado, y no se encuentra en el refrigerante. Entonces, para disminuir esta resistencia a la transferencia de calor, lo que hay que hacer es incrementar el coeficiente de convección. Para esto, lo que se puede hacer es o bien aumentar el área de transferencia de calor, o también incrementar la velocidad del aire para así incrementar la turbulencia. Sin embargo, aumentar la velocidad del aire significa incrementar la potencia del ventilador. Como hemos visto en la unidad número 6, el ventilador también genera calor. Es un calor que tendría que remover el sistema de refrigeración. Y esta carga puede variar entre el 10 al 20% de la carga total de refrigeración. Entonces, aunque estamos tratando de mejorar o disminuir la resistencia a la transferencia de calor, incrementando el flujo del aire para aumentar la turbulencia, al mismo tiempo estamos añadiendo calor.
y entonces el proceso no va a ser tan efectivo. Entonces, una opción adicional es incrementar el área de transferencia de calor. Y esto es incluir paletas en el sistema de refrigeración. Y esto generalmente se hace. Eso lo podemos ver desde nuestros refrigeradores, en la parrilla de atrás, cuando vemos el condensador. Pero también en refrigeración industrial, lo que se tiene que hacer es tratar de aumentar lo más que se puede el área de transferencia de calor. Y eso se puede hacer utilizando paletas. Entonces, normal utilizar paletas en los evaporadores, particularmente cuando se está refrigerando el aire, como en sistemas de aire acondicionado. ¿Qué tipo de evaporadores existen? En la, que se puede utilizar en diferentes procesos. El que hemos visto hasta ahora es el de expansión directa, en el que se utiliza una válvula de expansión. También se le llama termoválvula o válvula termostática y a veces se la ve como TXV. Y es probablemente la de menor costo de lo que hemos visto. La válvula va a dejar pasar más refrigerante o disminuir el flujo básico del refrigerante dependiendo de la temperatura a la salida del evaporador. Pero generalmente este sistema se utiliza con temperaturas moderadas de refrigeración y con refrigerantes que son halogenados que contengan flúor, y actualmente se están usando más y más los hidrocarburos, como el propano, por ejemplo. Pero su uso es limitado cuando se van a usar temperaturas muy bajas, cuando se utiliza amoníaco como refrigerante. En ese caso hay que utilizar otros sistemas como los evaporadores inundados. Los evaporadores inundados se basan principalmente en la convección natural para recircular el refrigerante a través del evaporador. Este es un evaporador inundado y depende de la presión estática del refrigerante. Entonces, esta columna en la que se encuentra el refrigerante en forma líquida siempre va a empujar el refrigerante en esta dirección. ¿Por qué? Porque a la salida del evaporador va a existir una mezcla de líquido y vapor. Y la densidad del vapor siempre es la densidad del líquido. Es por eso que esta presión estática lo que va a hacer es empujar siempre el refrigerante a través del evaporador. Y a medida que pasa, parte del líquido va a pasar a la fase de vapor. El líquido va a ser recuperado con un controlador de nivel y es el vapor el que va a salir de la cámara en la que se encuentra el refrigerante, que también se le llama el acumulador. Entonces, este proceso tiene ventajas y tiene desventajas. Por supuesto, al tener mayor cantidad de refrigerante, se puede utilizar para temperaturas más bajas en un sistema de expansión directa. Entre las ventajas de estos evaporadores inundados es la superficie del evaporador, que es usada en forma más apropiada. Toda esta área de transferencia de calor puede ser utilizada, que puede ser muy grande, pero además este sistema puede ser utilizado en circuitos que funcionan en paralelo, que los vamos a ver posteriormente. Sin embargo, hay que considerar que otra de las ventajas de este sistema es que siempre van a tener el refrigerante saliendo como vapor saturado. Siempre van a estar sobre la línea de saturación. Como hemos visto en el tema número 5, esta es una ventaja porque disminuye las presiones, la diferencia de entalpías entre la entrada al compresor y la salida del compresor, entre la presión de succión y la presión de descarga.
Al estar siempre como vapor saturado, esa diferencia de presiones va a ser siempre menor y por tanto, al tener esa diferencia de entalpías menor, el COP del sistema va a incrementar. Pero este sistema también tiene desventajas. El costo es siempre mayor al de una válvula de expansión. Como vemos, al tener un acumulador, se requiere más refrigerante para llenar todo el sistema. Además, si se utiliza un compresor reciprocante, es muy probable que el aceite se vaya a acumular aquí en el acumulador. Entonces van a tener una mezcla del refrigerante y del aceite que viene del compresor. Y esto requiere, por supuesto, un mayor mantenimiento del evaporador. Este tipo de evaporadores generalmente son usados en instalaciones para almacenar hielo o para generar hielo. Y pueden ser usados en varios sistemas en paralelo. Muchas de las empresas que producen hielo en la actualidad usan evaporadores inundados. El sistema anterior, este sistema, es utilizado para temperaturas moderadas, temperaturas bajas, pero moderadas, no muy bajas. Si uno quiere utilizar este sistema a temperaturas muy bajas, el sistema puede ser cambiado de esta forma. Entonces, lo que tienen que ser el suministro del refrigerante que ingresa como líquido a una cámara donde es almacenado. El líquido, por presión estática, empieza a empujar todo el fluido a través de los serpentines del intercambio de calor. En su paso, el líquido va a pasar a vapor y el vapor va a salir como una mezcla de líquido-vapor a la cámara. Entonces, el vapor saturado nuevamente puede ser tomado por el compresor. Existen dos criterios para poder diseñar este tipo de cámara. Primero es la elevación de la cámara de serpentín. Se recomienda, se recomienda que entre la cámara, la base de la cámara donde se encuentra el refrigerante y el serpentín tiene que tener una altura que varía entre 0.15 a 0.25 metros. Es uno de los pues muchas de las empresas diseñan estos evaporadores inundados con ese criterio, que esta distancia varía entre 0.15 a 0.25 metros. Otras empresas toman otro criterio de diseño de estos evaporadores. Consideran que en el evaporador debe existir una caída de presión serpentín de 1.4 kilopascales, por lo menos. Y además la altura entre el nivel del líquido dentro de la cámara, la parte superior del serpentín debe ser de 0.46 metros. Es decir, la cámara va a tener una cantidad de líquido en su interior y la diferencia entre esa altura y la del serpentín debe ser 0.46 metros, además de garantizar de que por lo menos exista una caída de presión en el serpentín de 1.4 kilopascales. Las empresas que generan actualmente este tipo de evaporadores que construyen toman uno de los dos criterios para poder diseñarlos. Existen evaporadores que pueden ser aplicados en paralelo para tener una mejor eficiencia en ambiente refrigerado, pero también para poder operarlo de forma que una parte del ambiente está refrigerado y otra parte no, por ejemplo, o para facilitar el mantenimiento del proceso. ¿En qué consiste esta recirculación de vehículos paralelo? Ustedes van a tener líquido refrigerante entrando a un acumulador, tiene la masa
en una cámara de separación. Este líquido va a ser enviado por una bomba a dos evaporadores que se encuentran en paralelo. Esto principalmente en sistemas de refrigeración industrial. En sistemas de refrigeración industrial generalmente se utiliza válvulas solenoide para poder permitir el fluido del refrigerante al evaporador, y el flujo va a aumentar o disminuir dependiendo de las capacidades de refrigeración. Sin embargo, las válvulas solenoides solamente se encienden o se apagan, son de encendido o apagado, nada más. Entonces, al abrir o cerrarse, van a crear generalmente cambios en el flujo del refrigerante. Si existen cambios en ese flujo, entonces siempre va a estar variando la capacidad del evaporador. Por eso, para mitigar estos cambios en el fluido del refrigerante ocasionados por la válvula solenoide, siempre se incluye una válvula de balanceo. Para que existan cambios producidos por la válvula solenoide, la válvula de balanceo va a evitar que existan cambios en el flujo una vez que ingresen al evaporador. Y pueden incluirse diferentes evaporadores y así disminuir la temperatura en ambientes grandes de refrigeración. Generalmente, como les digo, estos sistemas se utilizan en refrigeración industrial. Son eficientes, pero hay que considerar aspectos. Por ejemplo, la cantidad de líquido que cada vez, de refrigerante que cada vez va a ser mayor, y que en este tipo de sistemas como en los anteriores, el aceite puede ser acumulado dentro de la cámara de separación. Tienen la ventaja, por supuesto, de tener vapor saturado siempre para el compresor. Pero si se acumula cámara en la cámara de separación, tarde o temprano el aceite también se va a acumular en los evaporadores. Y esto demanda un mejor esquema de mantenimiento. Por otro lado, si son bien diseñados, simplemente un diseño en un solo paso, o un diseño como este, con una sola cámara, pueden tener aproximadamente la misma eficiencia. Entonces, todo depende del diseño y el área de transferencia de calor de estos evaporadores. Esto dice justamente lo que les he dicho, y es justamente la acumulación de aceite en el sistema. ¿Cómo diseñar estos evaporadores respecto a la temperatura de evaporación? Más que un criterio ingenieril, hay que considerar un criterio económico. Disminuir los costos en la fabricación y además la operación en el evaporador. Como hemos visto, las diferencias entre el fluido entrante y el refrigerante, o las diferencias entre el ambiente y el refrigerante, se hacen pequeñas, la eficiencia va a disminuir. Para poder disminuir esas temperaturas hay que incrementar el área de transferencia de calor en el evaporador. Entonces, si aumentamos el área de transferencia del evaporador, el costo del evaporador va a aumentar. Al mismo tiempo, si estamos aumentando el área de transferencia de calor, el COP va a disminuir. El COP va a aumentar. Si disminuimos el área, si aumentamos el área de transferencia de calor, el COP va a aumentar. También se va a hacer más eficiente porque la diferencia de temperaturas entre el ambiente que queremos refrigerar y el líquido refrigerante va a ser menor. Entonces los costos de energía van a disminuir. Entonces, mientras uno está disminuyendo, el otro está incrementando. Y el costo total de ambos, por tanto, va a tener un costo mínimo. Entonces, en el diseño de un evaporador, más que todo hay que considerar
el aspecto económico. Y a partir de este, llevar a cabo el diseño del intercambiador de calor, que es en sí un evaporador. Y con esto hemos visto las características de un sistema de refrigeración y el corazón mismo de un sistema de refrigeración, que son la compresión y los evaporadores. No sé si tienen alguna duda respecto a esta unidad. Ingeniero. Sí. Ahora sí. Bueno. Sí, me escuchan, ingeniero. Una consulta, ingeniero. Aparte, como estaba comentando el tema de compresores, aparte, y sobre las caídas de presión que existen en cada uno de estos intercambiadores, y sea el tema del evaporador y el compresor, ¿en qué aspecto, es un aspecto que tal vez consideren el tema del dimensionamiento del compresor, de la bomba, en todo caso? Es algo que me preguntaba, porque habíamos hecho los cálculos de acuerdo al tema de presión y demás del refrigerante, ¿cierto? Pero ¿hay alguna etapa en la cual se considere estas caídas de presión en los intercambiadores? Sí. Cuando hemos visto en la unidad número 5, voy a volver a la unidad número 5. En la unidad número 5 dije que había que considerar generalmente el sistema que vemos acá en líneas con trazos separadas, es un sistema de refrigeración estándar, pero existen caídas de presión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que considerar la potencia del compresor con un exceso. Si deberíamos tener una presión de condensación que llegue acá como líquido saturado, hay que considerar el exceso en la compresión para poder terminar en este punto. Generalmente, y en muchas ocasiones, puede ir como líquido enfriado. Y esto es inevitable. Sin embargo, no hay que alejarse mucho de esta línea de líquido saturado, porque si no están desperdiciando energía. La energía del compresor la están botando al medio ambiente en el condensador. Y botar energía es botar dinero. Entonces, esta línea no tiene que salir mucho de la línea de líquido saturado. Una vez que ingrese al evaporador también existe una caída de presión. Entonces el compresor tiene que considerar esta caída de presión también. Esto en una situación real. No sé si eso responde a su pregunta. Ya, gracias, ingeniero. Sí, no consideré aspecto. No se preocupe. ¿Tienen alguna duda más al respecto sobre esta unidad, la unidad número 7? Ingeniero, un poquito quizás, estamos ya tocando en sí el aspecto de los compresores, ¿cierto? Mencionó el tema de los lubricantes, el tema de tornillos y tipo pistón, que es usualmente el más común. No sé si estoy en lo correcto, pero ahí va justamente la duda en tema de funcionamiento. Este aspecto de cuánto tiempo, digamos, en sí se lo puede someter esto en términos de cuánto tiempo puedo mantenerlo en funcionamiento. Ese aspecto ya, ¿en qué iría relacionado? Es un aspecto que siempre mencionan. Máquinas frigoríficas, al menos siempre se ve un aspecto que es intermitente, ¿cierto? Pero si hablaríamos, si alguna vez se da la consulta de cuánto tiempo puedo mantenerlo encendido, digamos, mi compresor y detalles de ese tipo, más o menos cómo se podría responder a esta situación o hacia qué aspecto se tendría que dirigir. Primero tienen que considerar la potencia del compresor, como les había comentado.
Sí, se trata de un compresor reciprocante. La potencia máxima, cuando se vuelve competitivo el compresor reciprocante, es cuando tienen una capacidad de refrigeración en el evaporador de 350 kilovatios o menor. Entonces ahí es mejor utilizar un compresor reciprocante. Pero si es mayor la refrigeración, la cantidad de calor que va a remover el evaporador, es mejor utilizar un compresor de tornillo. Ambos compresores tienen una cámara en la cual van a estar almacenando la cantidad de refrigerante. Ahora, por el uso, dependiendo de esas potencias, un compresor de tornillo tiene que entrar en mantenimiento después de 30.000 a 60.000 horas de uso. Pero un compresor de tornillo realmente varía. Pero el compresor de tornillo es entre 30.000 a 60.000 horas. Pero el compresor reciprocante entre 10.000 a 20.000 horas. Entonces va a estar el compresor trabajando prácticamente todo el tiempo, pero dependiendo cuál use, su mantenimiento va a ser diferente. Realmente los compresores reciprocantes requieren mayor mantenimiento. No solamente con los pistones, que realmente hay que verlos, hay que abrir el cabezal, sino el aceite mismo que se va perdiendo y los filtros que van perdiendo su capacidad. El compresor que tenemos nosotros siempre estamos cambiando los filtros, además de revisar las anillas de la, del pistón. Entonces, esos son los aspectos que hay que considerar. Ahora, existen compresores que tienen dos pistones, como los que hemos visto en el ejemplo. En este caso, para estos compresores de amoníaco, realmente tienen dos pistones. Nosotros mismos tenemos un compresor de refrigeración con dos pistones. Los pueden utilizar, uno se puede utilizar, por ejemplo, para la etapa baja de refrigeración y el otro para la etapa alta. Pero cuando se requiere hacer mantenimiento, podemos parar uno de los pistones y que solamente uno de ellos trabaje. Entonces no van a estar los dos trabajando todo el tiempo. Entonces es otra alternativa. Pero por supuesto, mientras más pistones tengan, el costo del compresor va a ser más grande, también va a ser más elevado. No sé si eso le ayuda con su consulta. Sí, ingeniero, justamente me aclaró el tema de más o menos después de cuántas horas de funcionamiento de cada compresor se debe tomar un mantenimiento, ¿cierto? Pero quizás mi confusión era en el sentido de que, por ejemplo, cuando dimensionamos una cámara en capacidad y todo ya está seleccionado, había el aspecto todo más o menos de cuánto tiempo lo puedo tener, digamos, si yo necesito llegar a una temperatura X de menos 4 grados, por así decirlo. Usualmente, dependiendo a qué esté dimensionado mi compresor, va a funcionar y seguidamente, después de unos minutos, de acuerdo a qué tan sobredimensionado esté, va a llegar en unos minutos a la temperatura, ¿cierto? Entonces se apaga y luego pasa un lapso, ¿no? Relativamente largo hasta que nuevamente se vuelve a calentar y requiera la recirculación o el enfriamiento. Entonces, esos periodos se tomarían en cuenta, digo, porque tener un compresor enfriando o recirculando todo el tiempo, imagino que lleva un desgaste prematuro, ¿cierto? Pero no sé si ese aspecto se considera en cuanto a cuando llevamos, digamos, un poco el tema de diseño de alguna cámara frigorífica. El compresor tiene que estar funcionando todo el tiempo. Entonces es inevitable. Pero lo que puede hacer es lo que digo, si tiene un compresor con dos pistones, parar uno de los pistones y trabajar con el otro para su mantenimiento. Luego tienen que estar trabajando. Ahora, no existen muchas variaciones si el proceso está trabajando en estado estacionario. Una vez que está trabajando en estado estacionario, las temperaturas, por ejemplo, los 4 puntos que hemos visto en un sistema estándar de refrigeración, van a ser las mismas, prácticamente todo el tiempo. Entonces no van a haber paradas, a menos que el compresor tenga una cámara donde esté acumulando el líquido, pero eso es muy poco probable.
Entonces los pistones van a estar trabajando todo el tiempo, pero hay que considerar el mantenimiento. Y cada compresor viene con su detalle, y ahí dice cada cuánto tiempo hay que hacer el mantenimiento. Pero generalmente va en ese rango para todos los compresores. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien, entonces con esto hemos concluido la materia y todo el plan global. Recuerden que el próximo miércoles es nuestro examen del segundo parcial, entonces aprovechen el día de mañana para estudiar. Ya hemos concluido con todo, entonces mañana nos vamos a pasar en clases. Les deseo éxitos en el examen y tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Disculpe, ¿el segundo parcial va a ser la misma modalidad que el primer parcial? ¿O Sí. va a haber alguna aula asignada en la universidad? No, va a ser online y en la clase, siempre dentro de la hora de clases. Ok, gracias, ingeniero. No, de nada.